Él, un magnate viudo, frío y distante, abrumado por el dolor y las responsabilidades de un imperio. Ella, una joven de corazón puro y alma ingenua, que acepta el empleo de niñera para su hijo sensible y retraído. Con su dulzura, Aurora comienza a derribar las barreras del niño. Nicolás, observando la luz que ella trajo de vuelta para su hijo y su casa, es impactado. En un momento de interacción casual, él percibe la pureza genuina en Aurora, la ausencia de malicia o interés. La inocencia de ella lo cautiva de una forma que él nunca sintió, y contra su voluntad, el millonario la desea más que nada. Él la sostiene y con la voz ronca responde: «No, Aurora, no eres solo la niñera, para mí lo eres todo». Asista a esta historia hasta el final. Se sorprenderá con esta historia. Si le gustan las historias de amor, romance, inscríbase a este canal, deje su comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando, la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del pequeño departamento en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, cuando Aurora recibió la llamada que cambiaría su vida. A los 24 años, ella había dedicado los últimos 6 años cuidando de su madre enferma y de su hermano menor, Miguel, de 16 años. El dinero siempre había sido escaso, y ahora, con la madre internada nuevamente y las cuentas del hospital acumulándose, Aurora sentía el peso de la desesperación apretar su pecho. «Señorita Silva», la voz elegante del otro lado de la línea sonó casi irreal en medio del caos de su vida. «Mi nombre es Elena Santos, trabajo para la familia Escalante. Recibimos su currículo a través de la Agencia de Cuidadores Infantiles». Aurora sujetó el teléfono con las manos temblorosas. Había enviado decenas de currículos en la semana anterior, implorando por cualquier oportunidad. Su experiencia cuidando del hermano y algunos trabajos esporádicos con niños del vecindario eran todo lo que tenía que ofrecer. «La posición es para cuidar de un niño de 6 años», continuó Elena. «El trabajo exige dedicación integral, residencia en la propiedad. El salario es sustancial». Cuando Elena mencionó el valor, Aurora tuvo que sentarse. Era 3 veces más de lo que conseguiría ganar en cualquier otro empleo. Sería suficiente para pagar el tratamiento de la madre y garantizar que Miguel pudiera continuar estudiando. «Hay una condición», añadió Elena, su voz volviéndose más seria. «Discreción absoluta es fundamental. La familia valora extremadamente su privacidad». A 40 kilómetros de allí, en el 20º piso de un rascacielos espejado en la zona de Polanco, Nicolás Escalante firmaba contratos que movían millones mientras su mente estaba en otro lugar. A los 38 años, él había construido un imperio tecnológico que lo colocaba entre los hombres más ricos de México, pero nada de eso importaba cuando pensaba en el hijo, Leo. 6 años de edad y un silencio que partía el corazón de Nicolás todos los días. Desde la muerte de Camila, hace 2 años, el niño se había encerrado en un mundo propio, hablando solo cuando necesario, jugando solo, rehusándose a conectarse con ninguna de las niñeras que Nicolás había contratado. «Señor Escalante», la voz de Elena lo trajo de vuelta al presente. Ella entró en la oficina con una carpeta en las manos. «Encontré una candidata para la posición. Aurora Silva, 24 años. Experiencia limitada, pero las referencias son excelentes. Ella parece diferente a las otras». Nicolás miró por la ventana panorámica, observando la ciudad que se extendía debajo de él. Diferentes. Todas eran supuestamente diferentes. Jóvenes ambiciosas que veían una oportunidad de acercarse a él. Mujeres calculadoras que fingían importarse con Leo para impresionarlo, o incompetentes que duraban apenas algunas semanas. «¿Ella puede comenzar mañana?», preguntó sin volverse.
Sí, señor. Ella pareció desesperada, en el buen sentido. Nicolás finalmente se volteó, sus ojos oscuros encontrando los de Elena. Desesperada. Madre enferma, familia dependiente de ella, necesita el trabajo, no está buscando aventuras. Por primera vez en semanas, Nicolás sintió algo parecido a esperanza. Tal vez alguien que realmente necesitase del empleo, que tuviese sus propias responsabilidades, consiguiese conectarse con Leo de una forma que las otras no consiguieron. En la mañana siguiente, Aurora subió los escalones de mármol de la imponente mansión en Lomas de Chapultepec, sus manos sudando dentro de los guantes simples que había comprado en el día anterior. La propiedad era mayor que cualquier lugar donde ella ya había pisado, con jardines perfectamente cuidados y una arquitectura que gritaba lujo y poder. Elena la recibió en la puerta principal, sus ojos evaluando discretamente el vestido simple y los zapatos gastados de Aurora. Señorita Silva, bienvenida. El señor Escalante la espera en la biblioteca. Mientras caminaba por los corredores adornados con obras de 1905, arte que probablemente costaban más de lo que Aurora ganaría en toda su vida, ella respiró hondo. No estaba allí para impresionar a nadie con su apariencia o estatus. Estaba allí por Leo, por su madre, por Miguel. Estaba allí porque un niño necesitaba de cuidado, y cuidar era lo que ella sabía hacer mejor. La biblioteca se abrió delante de ella como una catedral de conocimiento, con estantes que subían hasta el techo alto y una mesa de caoba en el centro. Y detrás de la mesa, de pie con la espalda volteada hacia ella, estaba Nicolás Escalante. Cuando él se volteó, Aurora sintió el aire escapar de sus pulmones. No estaba preparada para la presencia magnética del hombre a su frente. Cabellos oscuros con hebras grises en las sienes, ojos que parecían ver a través de su alma y una expresión de control absoluto que hacía el ambiente entero parecer menor. «Señorita Silva», su voz era grave, comandante. «Elena me dijo que usted tiene experiencia con niños». «Sí, señor. Cuidé de mi hermano menor desde los 10 años y ya trabajé con otras familias del vecindario». Los ojos de él la estudiaron con intensidad perturbadora. «Leo no es un niño común. Él tiene dificultades desde que perdió a la madre. Muchas personas ya intentaron ayudarlo». Aurora erguió la barbilla ligeramente. «Niños en luto necesitan de paciencia y comprensión, no de pena o presión». Por primera vez, algo parecido a interés genuino cruzó el rostro de Nicolás. «¿Usted perdió a alguien próximo?» «Mi padre, cuando yo tenía 18 años». La respuesta salió naturalmente, sin drama. Aprendí que el dolor no tiene plazo para pasar, especialmente para un niño. El silencio se extendió entre ellos por un momento que pareció eterno. Entonces, Nicolás asintió casi imperceptiblemente. «Leo está en su cuarto. Elena irá a mostrarle el camino». La primera semana de Aurora en la mansión fue como caminar en un campo minado emocional. Leo Escalante era una versión en miniatura del padre, cabellos oscuros, ojos penetrantes, pero donde Nicolás irradiaba poder controlado, el niño emanaba una tristeza profunda que hacía el corazón de Aurora encogerse. Él la observaba en silencio cuando ella ordenaba el cuarto, preparaba sus comidas o intentaba iniciar conversaciones. No era hostilidad, sino una desconfianza cansada, como si ya hubiese desistido de esperar que alguien realmente se importase con él. «Leo, ¿qué tal si dibujamos juntos?» Aurora se sentó en el suelo del playroom, lujoso, rodeada por juguetes caros que parecían nunca haber sido tocados. El niño la observó desde el sillón donde estaba encogido con un libro que claramente no estaba leyendo.
Sus ojos se desviaron hacia las hojas en blanco y los lápices de colores que Aurora había esparcido, pero él no se movió. «Está bien», dijo ella suavemente. «Yo voy a dibujar aquí. Puedes hacerme compañía si quieres». Mientras Aurora dibujaba una casa sencilla con un jardín lleno de flores, Leo gradualmente se aproximó. Primero se quedó de pie detrás de ella. Después se sentó a su lado y finalmente tomó un lápiz azul para colorear el cielo. Fue en ese momento que Nicolás apareció en la puerta. Aurora no lo vio llegar, concentrada demasiado en Leo, que, por primera vez desde su llegada, mostraba algo parecido a interés. Pero Nicolás los vio, la mujer sencilla sentada en el suelo de mármol, como si fuese el lugar más natural del mundo, y su hijo, que hace meses no demostraba cualquier emoción, coloreando cuidadosamente las nubes. Algo se movió en el pecho de Nicolás, una sensación extraña e incómoda. No era solo alivio por ver a Leo interactuando, era la forma como Aurora se relacionaba con el niño, sin forzar, sin prisa, con una paciencia genuina que ninguna de las niñeras anteriores había demostrado. ¡Papá! Leo levantó el dibujo y por primera vez en meses había un brillo en sus ojos. Nicolás se aproximó. Intentando ignorar la forma como Aurora se levantó graciosamente del suelo, sus mejillas sonrojadas de satisfacción por haber conseguido arrancar una reacción del niño. «Está muy bonito, Leo», dijo Nicolás, y su voz salió más suave de lo que pretendía. «La tía Aurora dijo que puedo dibujar nuestra casa como yo quiera que ella sea», Leo explicó. Y Aurora sintió una punzada al percibir que el niño había incluido solo dos figuras en el dibujo, él y el padre. «¿Y cómo quieres que ella sea?», preguntó Nicolás, sus ojos encontrando los de Aurora por un breve momento antes de que ella desviase la mirada. «Llena de colores», respondió Leo. La tía Aurora dijo que las casas necesitan de colores para ser felices. Esa noche, Nicolás no consiguió concentrarse en el trabajo. Se quedó en la oficina hasta tarde, pero en vez de revisar contratos, se sorprendió pensando en la conversación sencilla sobre colores y casas felices. Había algo en Aurora Silva que lo incomodaba de una forma que él no conseguía definir. Ella no intentaba impresionarlo, no hacía preguntas sobre sus negocios, no usaba ropas provocantes o maquillaje excesivo como las otras. Había una autenticidad en ella que era al mismo tiempo refrescante y perturbadora. Al final de la segunda semana, Aurora consiguió que Leo cenase en el comedor en vez de en el cuarto. Fue una pequeña victoria que ella conmemoró internamente mientras cortaba la comida del niño. «Señorita Silva», la voz de Nicolás la sobresaltó. Ella no lo había oído entrar. «Señor Escalante». Ella se levantó rápidamente, casi derrumbando la silla. «Siéntese, por favor. Yo quería agradecerle». Aurora volvió a sentarse, confusa. Nicolás raramente hablaba con ella, además de los cumplidos formales de buenos días y buenas noches. Leo se ha mostrado más presente. Elena me dijo que él hasta pidió para ir al parque ayer. «Él es un niño maravilloso», Aurora respondió, sonriendo para Leo, que masticaba silenciosamente. «Solo necesitaba tiempo». «Y paciencia», añadió Nicolás, sentándose a la cabecera de la mesa. La proximidad de él hizo a Aurora sentirse extrañamente consciente de su propia respiración. Todo niño merece paciencia. Nicolás la estudió por un momento. Había algo en la forma como ella hablaba sobre Leo, una dedicación que iba más allá del profesionalismo. «Usted tiene experiencia con luto infantil». Aurora titubeó. «No formalmente, pero cuando mi padre murió, cuidé de mi hermano. Él tenía 10 años y se encerró completamente por casi un año. ¿Y qué funcionó? Tiempo y nunca parar de intentar.
Ella miró para Leo con ternura. Niños sienten cuando forzamos alegría en ellos. Ellos necesitan saber que pueden quedarse tristes, pero que no están solos. Nicolás sintió aquella sensación extraña nuevamente, como si alguien hubiese encendido una luz en un cuarto oscuro de su alma. Había una sabiduría sencilla en Aurora que todas las terapias caras y especialistas no habían conseguido ofrecer. «Papá, ¿puedo mostrar el jardín para la tía Aurora mañana?», Leo preguntó de repente. Nicolás parpadeó, sorprendido. Leo nunca pedía para hacer nada, mucho menos mostrar algo a alguien. «Claro, Leo». «¿Usted puede venir también, papá?». La pregunta atingió a Nicolás como un puñetazo. Leo no pedía su compañía hace meses. Él miró para Aurora, que parecía tan sorprendida cuanto él, y asintió. «Sería un placer». En aquella noche, mientras Aurora ayudaba a Leo a prepararse para dormir, el niño hizo una pregunta que la dejó sin palabras. «Tía Aurora, ¿usted se va como las otras?». Aurora se arrodilló enfrente de él, pegando sus manitas pequeñas. «¿Por qué usted piensa que yo me voy?». «¿Por qué todos se van? Mamá se fue también». El corazón de Aurora se partió. «Yo no me voy, Leo. Prometo». «¿Promete mismo?». «Prometo». Pero mientras Leo dormía, Aurora se dio cuenta de la complejidad de su promesa. Ella se estaba apegando demasiado a aquella casa, a aquel niño y, principalmente, al hombre silencioso que la observaba con una intensidad que hacía su corazón acelerar de forma peligrosa. En la mañana siguiente, Nicolás la encontró en la cocina preparando el desayuno de Leo. Ella usaba un vestido sencillo azul claro que realzaba sus ojos, y por primera vez él realmente la vio, no como la niñera de Leo, pero como una mujer. «Señorita Silva, necesito hablar con usted». La seriedad en su voz hizo a Aurora voltearse, nerviosa. «Recibí una llamada de la escuela particular que estaba considerando para Leo el año que viene. Ellos gustarían de una entrevista y gustarían de conocer a la persona que está cuidando de él. ¿Usted vendría con nosotros?». Aurora parpadeó confusa. «Yo, claro, si el señor cree necesario». Es una escuela muy conceptuada. Ellos son selectivos cuanto a las influencias en la vida de los niños. Había algo en la forma como él dijo eso que hizo a Aurora percibir que ella estaba siendo testada de alguna forma. Su origen humilde, su falta de educación formal, todo eso sería escrutinizado. «Señor Escalante, si mi presencia puede perjudicar las oportunidades de Leo». «No». Él la interrumpió aproximándose a ella. «Usted es la mejor cosa que le ha pasado a él en 2 años. Si ellos no consiguen ver eso». Él paró, percibiendo que se había aproximado demasiado. Aurora podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma sutil de su perfume. Por un momento, el aire entre ellos quedó cargado de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. «La entrevista es mañana a las 2 de la tarde». Él dijo retrocediendo, pero el daño ya estaba hecho. Algo había cambiado en el espacio entre ellos, una conciencia mutua que tornaría imposible volver a la formalidad anterior. La entrevista en el Colegio Miraflores fue una prueba de resistencia que Aurora no esperaba. Sentada en la sala de reuniones con paredes de caoba y cuadros de exalumnos ilustres, ella se sintió como un pez fuera del agua mientras la directora, doctora Beatriz Moreno, la analizaba con ojos críticos. «Señorita Silva», la voz de la directora cortó el aire como una lámina. «Veo aquí que usted no tiene formación en pedagogía o psicología infantil». «No formalmente», Aurora respondió, manteniendo la voz firme a pesar de los nervios, «pero tengo experiencia práctica cuidando de niños, incluyendo mi hermano menor». Nicolás observaba todo. En silencio, Leo a su lado jugando discretamente con un carrito. La tensión en la sala era palpable.
¿Y su familia? ¿Cuál es la profesión de sus padres? Aurora sintió el rubor subir por el cuello. Mi madre trabajaba como empleada doméstica antes de quedarse enferma. Mi padre era mecánico. Antes de fallecer, el silencio que se siguió fue ensordecedor. La directora cambió miradas significativas con Nicolás como si dijese: ¿Usted ve el problema aquí? Fue Leo quien quebró la tensión. Tía Aurora me enseñó que las flores necesitan de agua y cariño para crecer, como las personas. La simplicidad de la observación hizo algo moverse en el rostro de la directora, pero ella rápidamente recompuso la expresión profesional. Señor Escalante, ¿podríamos hablar a solas? En el corredor, mientras Aurora aguardaba con Leo, ella oyó fragmentos de la conversación a través de la puerta entreabierta. Comprendo su situación, pero nuestra institución tiene patrones, influencias inadecuadas en el desarrollo social del niño. Otras familias pueden cuestionar. Cada palabra era como una bofetada en la cara. Aurora bajó los ojos, sintiéndose pequeña e inadecuada. Leo tomó su mano. ¿Usted está triste, tía Aurora? No, querido, estoy bien, pero no estaba. Por primera vez desde que llegara a la mansión, Aurora se dio cuenta del abismo que separaba su mundo del mundo de Nicolás. Ella era una intrusa en un universo donde su origen sería siempre un estigma. Cuando Nicolás salió de la sala, su rostro estaba sombrío. Vamos a irnos. El viaje de vuelta fue tenso y silencioso. Leo durmió en el asiento de atrás mientras Aurora miraba por la ventana, intentando procesar lo que había acontecido. No fue hasta llegar en casa que Nicolás finalmente habló. Señorita Silva, necesito que entienda una cosa. Ellos estaban parados en la entrada de la mansión, Leo ya en los brazos de Elena para ir a bañarse. El mundo en que vivo, las personas juzgan todo, apariencias, orígenes, asociaciones. Su voz estaba cansada. No concuerdo con eso, pero es la realidad. Yo entiendo, señor Escalante, si mi presencia está causando problemas. No. Él la interrumpió bruscamente. Usted no entiende. Esta escuela era una de las más prestigiosas de la Ciudad de México. Ellos rechazaron a Leo por su causa. El silencio cayó entre ellos como una barrera. ¿Y sabe lo que yo dije para ellos? Nicolás continuó, aproximándose a ella. Dije que si no fuesen capaces de reconocer el valor de alguien por la persona que es, entonces no merecían tener a mi hijo. Aurora lo encaró, chocada. Dije que Leo aprendió más sobre humanidad con usted en 3 semanas de lo que aprendería en años en aquella institución hipócrita. Las palabras de Nicolás la atingieron como una ola. Había algo en la forma como él la miraba, una intensidad que hacía su corazón latir más rápido. ¿Por qué hizo eso? Ella susurró. Porque él titubeó como si luchase consigo mismo. Porque hace mucho tiempo no veía a Leo sonreír de verdad. Y porque hace mucho tiempo no veía a alguien cuidar de él sin segundas intenciones. La proximidad entre ellos era innegable ahora. Aurora podía ver las pequeñas cicatrices en sus manos, probablemente de cuando era más joven y menos cuidadoso. Podía sentir el calor de su cuerpo y la vulnerabilidad que él intentaba esconder detrás de la máscara de control. Señor Escalante, Nicolás, él la corrigió suavemente. Cuando estamos solos, puede llamarme Nicolás. El nombre sonó extraño e íntimo en sus labios. Nicolás. Ellos se quedaron así por un momento, perdidos uno en el otro, hasta que Elena apareció en el tope de la escalera. Señor Escalante, Leo está pidiendo por Aurora para la historia de Buenas noches. El hechizo se quebró y Nicolás retrocedió, volviendo a su modo profesional. Claro, señorita Silva, puede ir.
En aquella noche, mientras leía para Leo, Aurora notó una fotografía en la mesa de cabecera que nunca había visto. Antes era de una mujer linda, de cabellos rubios y sonrisa radiante, abrazada a un Nicolás más joven. «Era mamá», dijo Leo, notando su mirada. «Papá guarda las fotos de ella trancadas en la oficina, pero yo traje esa para acá». «Ella era muy bonita», Aurora dijo suavemente. «Papá dijo que ella se fue para el cielo, pero a veces yo oigo él llorando en su cuarto en la noche». Las palabras de Leo tocaron una herida profunda en Aurora. El dolor de Nicolás era palpable, incluso cuando él intentaba esconderla detrás de su fachada de ejecutivo bien sucedido. «Tía Aurora», Leo continuó, «¿usted cree que mamá se quedaría feliz de que usted esté cuidando de mí?» La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. «¿Por qué preguntas eso, querido?» «Porque papá sonríe cuando usted está cerca. Él no sonreía antes». Aurora sintió las lágrimas quemar sus ojos. La inocencia de Leo revelaba una verdad que ella misma tenía miedo de admitir. Había algo creciendo entre ella y Nicolás, algo peligroso e imposible. «Su mamá siempre va a querer que usted sea feliz, Leo. Tengo seguridad de eso». Después que Leo durmió, Aurora bajó a buscar un vaso de agua en la cocina y encontró a Nicolás parado en la terraza, mirando para el jardín iluminado por la luna. Él había sacado el traje y vestía solo una camisa blanca con las mangas arremangadas. «¿No consigue dormir?», ella preguntó suavemente. Él se volteó sorprendido. Podría preguntar lo mismo. Aurora se aproximó, manteniendo una distancia segura. «Leo me mostró una foto de su esposa. Ella era muy bonita». El rostro de Nicolás se cerró inmediatamente. «Camila». «Sí, era. Él dijo que la extraña». «Todos la extrañamos». Su voz estaba áspera. «Fue un accidente, coche descontrolado en la lateral. Ella estaba volviendo de una consulta médica». Aurora vio el dolor crudo en sus ojos y tuvo ganas de tocarlo, consolarlo. «Lo siento mucho». Ella estaba embarazada. Él continuó, como si las palabras fuesen arrancadas de su alma. 4 meses. Sería nuestra segunda hija. El silencio que se siguió fue cargado de un dolor tan profundo que Aurora sintió sus propias lágrimas cayendo. «Es por eso que...» Nicolás paró, recomponiéndose. «Es por eso que no puedo dejar más nadie aproximarse. Nicolás, usted debería ir a dormir, señorita Silva». Su voz volvió al tono formal, pero había una quiebra en ella que revelaba el hombre herido por detrás de la máscara. Aurora titubeó, queriendo decir algo que pudiese confortarlo, pero percibió que algunos dolores son profundos de más para palabras. Ella se volteó para salir, pero paró en la puerta. «Nicolás», ella dijo suavemente, sin voltearse. «Leo necesita saber que no fue culpa de él que mamá se haya ido, y usted necesita saber que amar nuevamente no significa olvidar». Ella subió las escaleras dejando a Nicolás solo con sus fantasmas, pero también con una semilla de posibilidad que él no sentía hace 2 años. La tormenta llegó sin aviso el jueves por la noche, trayendo con ella vientos que hicieron la mansión, gemir y lluvia que golpeaba las ventanas como balas. Aurora estaba en el cuarto de Leo cuando los primeros truenos hicieron eco, haciendo el niño encogerse debajo de las cobijas. «Tía Aurora, tengo miedo», él susurró, sus ojos grandes de pavor. «Está todo bien, querido. Son solo nubes haciendo ruido». Ella se sentó en la orilla de la cama, acariciando sus cabellos. «¿Qué tal si yo cuento una historia?» Pero antes que pudiese comenzar, un rayo iluminó el cuarto seguido por un trueno ensordecedor que hizo las luces parpadear. Leo se lanzó en los brazos de ella, temblando. «Mamá murió en una tormenta», él sollozó. «¿Y si usted se va también?» El corazón de Aurora se partió.
Yo no voy a ningún lugar, Leo, prometo. Fue entonces que la luz se apagó completamente. Nicolás estaba en una videoconferencia con inversionistas de Silicon Valley cuando el sistema eléctrico de la casa falló. El generador de emergencia debería haber entrado en funcionamiento inmediatamente, pero aparentemente también había fallado. En la oscuridad total de su oficina, su primera preocupación fue Leo. Él subió las escaleras a ciegas, guiándose por la memoria y por la luz esporádica de los rayos. Cuando llegó al cuarto del hijo, encontró a Aurora sujetando a Leo en el colo, cantando bajito una canción de cuna mientras balanceaba suavemente. Justo en la hora que el viento sopló fuerte, el pajarito voló para casa. Justo en la hora que la lluvia cayó, él estaba seguro con mamá pájaro. La voz de ella era dulce y tranquilizadora, y Leo había parado de llorar. Nicolás se quedó en la puerta por un momento, observando la escena a la luz de los rayos. Había algo primitivamente reconfortante en la imagen. Una mujer protegiendo a un niño, ofreciendo seguridad en medio al caos. «¿Papá?» Leo levantó la cabeza del hombro de Aurora. «Estoy aquí, hijo». Nicolás entró en el cuarto y Aurora hizo mención de levantarse, pero él la detuvo con un gesto. «Continúe». Estaba funcionando. Ella titubeó, entonces continuó, cantando. Nicolás se sentó en el sillón al lado de la cama observando. En la penumbra iluminada por los relámpagos, Aurora parecía casi etérea, sus cabellos sueltos enmarcando su rostro mientras arrullaba a su hijo. Otro trueno rugió, aún más fuerte, y de esta vez fue Aurora quien se sobresaltó visiblemente. «Usted también tiene miedo de tormentas», Nicolás observó. «Un poco», ella admitió, intentando disimular. «Pero Leo necesita sentirse seguro». En aquel momento, algo cambió en la atmósfera del cuarto. No era solo sobre Leo siendo consolado. Era sobre 3 personas heridas, encontrando confort una en la otra en medio a la tormenta. «¿Puedo dormir con ustedes hoy?» Leo preguntó mirando entre Aurora y el padre. Aurora miró a Nicolás, incierta. La cama de Leo era grande, pero la sugestión cargaba una intimidad que la dejaba nerviosa. «Claro», Nicolás respondió antes que ella pudiese recusar. «Pero solo y por hoy». Lo que debería haber sido un arreglo temporario se tornó algo más profundo. Aurora se acostó de un lado de la cama con Leo entre ella y Nicolás. En la oscuridad, ella podía oír la respiración de ambos, sentir el calor de sus cuerpos próximos. Leo se durmió rápidamente, su respiración tornándose regular y profunda. Pero Aurora permaneció despierta, hiperconsciente de la presencia de Nicolás a pocos centímetros de distancia. «Aurora», la voz de él vino baja en la oscuridad. «Sí, gracias por todo lo que ha hecho por él, por nosotros. No necesita agradecer. Necesito sí». Hubo una pausa. «Usted trajo algo de vuelta para nuestra vida que yo pensé que habíamos perdido para siempre. ¿Qué? Esperanza». La palabra flotó en el aire entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos estaba listo para confrontar totalmente. Aurora sintió sus mejillas calentarse en la oscuridad. «Nicolás, yo sé que es complicado. Yo sé que hay barreras entre nosotros que parecen intransponibles». Su voz era un susurro áspero. «Pero no consigo más fingir que no siento algo». El corazón de Aurora disparó. «Usted es mi patrón. Yo soy apenas... Usted no es apenas... nada». La intensidad en su voz la hizo voltearse en la dirección de él. «Usted es la mujer que devolvió a mi hijo para mí, que me hace recordar cómo es sonreír, que...» Un rayo iluminó el cuarto en aquel momento, y Aurora pudo ver el rostro de Nicolás claramente. Sus ojos estaban fijos en ella con una intensidad que la dejó sin aliento, que me hace sentir vivo nuevamente. Él terminó.
Aurora sintió como si estuviese en el precipicio de algo inmenso y aterrorizante. Parte de ella quería retroceder, recordar de su posición, de las diferencias entre ellos. Pero una parte mayor, una parte que ella intentaba suprimir hace semanas, quería aproximarse. «Esto es una locura», ella susurró. «Yo sé, puede arruinar todo. Yo sé. Nicolás, diga que usted no siente nada», él desafió suavemente. «Diga que soy solo su patrón y yo nunca más tocaré en el asunto». Aurora abrió la boca para decir exactamente eso, para colocar los límites necesarios entre ellos. Pero las palabras no vinieron. En vez de eso, ella se vio admitiendo la verdad que había negado para sí misma. «Yo no puedo decir eso». El silencio que se siguió fue cargado de promesas y peligros. En el espacio entre ellos, algo había cambiado irrevocablemente. En la mañana siguiente, Aurora despertó antes del amanecer. Leo aún dormía profundamente entre ella y Nicolás, pero la posición en que se encontraba la hizo congelar. Durante la noche, ella se había aproximado más del centro de la cama y ahora podía sentir el brazo de Nicolás alrededor de Leo, su mano descansando peligrosamente próxima a la cintura de ella. Ella se movió cuidadosamente para salir de la cama, pero el movimiento despertó a Nicolás. Sus ojos se encontraron en el medio tono del amanecer y el recuerdo de la conversación de la noche anterior vino como una ola. «Buenos días», él susurró. «Buenos días», ella respondió, su voz ronca de sueño. Por un momento, ellos se quedaron así, mirando uno para el otro por encima de la cabeza de Leo dormido, compartiendo una intimidad que iba más allá del físico. Era como si hubiesen cruzado una línea invisible durante la tormenta. Aurora finalmente consiguió salir de la cama y se dirigió para el propio cuarto, pero en el corredor encontró a Elena, que acababa de llegar para el trabajo. La expresión del ama de llaves cambió inmediatamente al ver a Aurora saliendo del cuarto de Leo en las primeras horas de la mañana con los cabellos desordenados y aún en pijama. «Elena, yo puedo explicar». «No necesita explicar nada para mí, señorita Silva», Elena respondió fríamente, «pero tal vez debiese considerar las apariencias». El tono de desaprobación era claro y Aurora sintió como si hubiese llevado un balde de agua fría. La realidad de su situación volvió con fuerza total. Ella no era parte de la familia, ella era una empleada. Y empleadas no dormían en el mismo cuarto que sus patrones, no importase cuáles fuesen las circunstancias, pero el daño ya estaba hecho. La barrera había sido quebrada y Aurora sabía que sería imposible volver atrás. La tormenta había pasado, pero había dejado en su rastro algo mucho más peligroso: la conciencia de que lo que sentía por Nicolás Escalante iba mucho más allá de admiración profesional. Y por la mirada que él le había dado en aquella mañana, ella sabía que el sentimiento era correspondido. Las consecuencias de esa revelación mutua no demorarían en manifestarse. En las 2 semanas que se siguieron a la tormenta, la tensión en la mansión se tornó casi palpable. Aurora y Nicolás caminaban en torno uno del otro como 2 imanes que luchan contra la propia atracción, cada encuentro casual cargado de una electricidad peligrosa. Leo, en su inocencia, parecía ser el único que no percibía el cambio, o tal vez fuese el único corajudo lo suficiente para comentarla. «Papá, ¿por qué usted se queda mirando para la tía Aurora cuando ella no está viendo?», preguntó él durante el desayuno, haciendo a Aurora ahogarse con el jugo y Nicolás derramar la taza de café. «Yo no me quedo mirando, Leo», Nicolás respondió, pero sus ojos procuraron automáticamente los de Aurora. «Se queda así, y la tía Aurora se pone roja cuando usted habla con ella». Elena, que servía el café, cambió una mirada significativa con Carlos, el chofer,
que había acabado de entrar para entregar las llaves del coche. La situación explotó el miércoles siguiente, cuando Nicolás encontró a Aurora en la biblioteca. Ella estaba procurando un libro de historias infantiles. Cuando él entró para buscar algunos documentos, «Aurora», él dijo, su voz más baja que lo normal. «Nicolás». El nombre salió como un suspiro. Ellos se aproximaron uno del otro como si tirados por una fuerza invisible. El espacio entre ellos disminuyó hasta que Aurora pudo sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su perfume masculino mezclado con algo que era puramente él. «Esto es una locura», ella susurró, pero no se alejó. «Completamente», él concordó, su mano subiendo para tocar su rostro con una delicadeza que contrastaba con la intensidad en sus ojos. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo parase. El beso fue suave al inicio, titubeante, pero rápidamente se profundizó en algo desesperado y hambriento. Años de soledad de Nicolás se encontraron con la inocencia apasionada de Aurora, creando una tormenta de emociones que ninguno de los dos estaba preparado para controlar. Las manos de Nicolás estaban en sus cabellos y Aurora se sorprendió, presionándose contra él, perdida en sensaciones que nunca había experimentado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeantes. «No podemos». Aurora intentó hablar, pero él la silenció con otro beso, más gentil de esta vez. «Yo sé», él murmuró contra sus labios, «pero no consigo parar». Fue entonces que oyeron la voz de Elena en el corredor, aproximándose de la biblioteca. Ellos se separaron rápidamente, Aurora alisando los cabellos y Nicolás fingiendo procurar documentos en las estanterías. «Señor Escalante». Elena entró en la biblioteca con una expresión neutra que no engañaba a nadie. «Su hermana está al teléfono». Nicolás asintió, pero no antes de cambiar una última mirada cargada con Aurora. Beatriz Escalante de Monteiro llegó en la mansión el sábado siguiente sin avisar, como era su costumbre. A los 35 años, ella era todo lo que Aurora no era. Sofisticada, educada en escuelas europeas, casada con un juez federal y extremadamente protectora en relación al hermano y al sobrino. «Nico, necesitamos conversar», ella anunció, así que llegó, mal cumplimentando a Aurora, que jugaba con Leo en el jardín. En la oficina, Beatriz fue directo al punto. «¿Quién es aquella muchacha?» «Es la niñera de Leo, Aurora». «¿Y desde cuándo usted contrata niñeras que parecen salidas de telenovela mexicana?» Nicolás frunció las cejas. «¿Cómo así?» «Nico, por el amor de Dios, ella es muy joven, muy bonita y por lo que oí, de origen muy humilde. ¿Usted no ve el problema?» «El único problema que veo es que Leo está feliz por la primera vez desde la muerte de Camila». Beatriz se aproximó de la ventana, observando a Aurora enseñar a Leo a plantar flores en el jardín. Había algo en la forma como ellos interactuaban, en la forma como Nicolás los observaba de la ventana de la oficina, que encendió todas las alarmas en su mente. «Elena me contó algunas cosas interesantes», ella dijo casualmente. Nicolás se volteó, alerta. «¿Qué tipo de cosas?» «Que ustedes pasaron una noche en el mismo cuarto durante la tormenta, que usted ha mirado para ella de forma no profesional, que ella se pone nerviosa cuando usted está cerca». Beatriz: «Nico, usted es viudo hace apenas 2 años. Es uno de los hombres más ricos e influyentes de México. Cualquier escándalo involucrando a una empleada joven y vulnerable puede arruinar no solo su reputación, pero también la de Leo cuando él crezca». Nicolás sintió la rabia subir por el pecho. «Aurora no es interesada, tal vez no conscientemente, pero usted cree que ella conseguiría resistir a enamorarse del patrón rico y poderoso. Es una fantasía clásica, Nico. Basta». La voz
de Nicolás cortó el aire como una lámina. Aurora es una mujer íntegra que salvó a mi hijo de la depresión. No voy a permitir que usted la difame. Beatriz sonrió, pero no había calor en su expresión. Entonces es verdad. Usted está enamorado por ella. El silencio de Nicolás fue respuesta suficiente. En aquella noche, mientras Aurora colocaba a Leo para dormir, ella notó que el niño estaba más quieto que lo normal. ¿Aconteció alguna cosa hoy, querido? La tía Beatriz estaba hablando sobre usted con papá. A ella no le gustó usted. Aurora sintió el estómago contraerse. ¿Qué ella dijo? Que usted era muy nueva y muy bonita para cuidar de mí, y que papá estaba actuando extraño por su causa. Las palabras de Leo confirmaron los peores temores de Aurora. Ella había sido ingenua al pensar que podría esconder sus sentimientos, que nadie notaría la química entre ella y Nicolás. Leo, ¿a usted le gusta de mí cuidando de usted? Mucho. Usted es la mejor niñera del mundo. No quiero que usted se vaya. Yo no voy a irme, ella prometió, pero las palabras sonaron vacías incluso para sus propios oídos. El lunes, Beatriz volvió con refuerzos. Ella llegó acompañada de Patricia Silveira, una socialité influyente y vieja amiga de la familia, conocida por su habilidad de esparcir chismes por la élite capitalina. Nico, querido. Patricia besó ambas las mejillas de Nicolás. Beatriz me contó que usted tiene una nueva empleada. Qué interesante. Durante el almuerzo, que Aurora sirvió discretamente, ella pudo sentir las miradas evaluadoras de las dos mujeres. Cada movimiento suyo era escrutinado, cada palabra pesada y juzgada. Ella es muy joven, comentó Patricia, como si Aurora no estuviese presente, y bastante sencilla. Es exactamente lo que Leo necesitaba, Nicolás respondió fríamente. Tengo seguridad, pero usted sabe cómo las personas hablan, querido. Una joven atractiva viviendo en la casa de un viudo rico. Las lenguas van a hablar. Que hablen. Beatriz y Patricia cambiaron miradas significativas. Nico, Beatriz continuó, ¿recuerda de Isabela Carvajal, hija del magistrado? Ella volvió de París recientemente con PhD en psicología infantil. Sería perfecta para Leo y para usted. Aurora sintió como si hubiese llevado un puñetazo. Ella terminó de servir el café y salió de la sala, pero no antes de oír Patricia susurrar. Pobrecita, debe haberse ilusionado, pensando que tenía una chance con él. En aquella noche, Nicolás procuró a Aurora en su cuarto. Ella estaba sentada en la orilla de la cama, aún vestida, mirando por la ventana. Aurora, sobre hoy, no necesita explicar nada, ella dijo sin voltearse. Yo entiendo perfectamente mi posición aquí. No, usted no entiende. Él se aproximó, arrodillándose delante de ella. Usted no es apenas una empleada para mí, pero es eso que todos ven, es eso que yo soy. Finalmente ella lo encaró y él vio lágrimas en sus ojos. Su hermana está cierta, Nicolás. Las personas van a hablar, y cuando hablen, ¿quién usted cree que va a salir más lastimado de esta historia? Aurora. Yo soy una muchacha pobre, cuidando del hijo de un millonario. En la mejor de las hipótesis van a llamarme de interesada, en la peor de algo mucho más feo. Nicolás tomó sus manos, pero ella las retiró delicadamente. Tal vez sea mejor yo encontrar otro empleo. No. La respuesta fue inmediata y feroz. Leo necesita de usted. Yo necesito de usted. Y yo necesito de usted también. Ella susurró. Es por eso que tengo que irme. Antes que eso se torne algo que pueda destruir a usted y a Leo. Nicolás la tiró para sus brazos y de esta vez ella no resistió. Ellos se besaron con desesperación, como si fuese la última vez, sabiendo que cada momento robado los aproximaba más de un precipicio
del cual tal vez no consiguiesen volver. Pero lo que ellos no sabían era que Elena había visto a Nicolás entrar en el cuarto de Aurora, y en la mañana siguiente ella hizo una llamada que cambiaría todo. «Aló, revista Chismes and Famosos. Tengo una historia que puede interesarles». La bomba explotó en un jueves por la mañana, cuando Nicolás abrió la laptop para checar las noticias financieras y se deparó con su propia foto estampando la capa digital de Chismes and Famosos. El título gritante lo atingió como un puñetazo. Millonario, viudo y la niñera. Pasión prohibida en la mansión del magnate de la tecnología. Las fotos eran devastadoras. Nicolás entrando en el cuarto de Aurora. Los dos besándose en la biblioteca, capturados a través de la ventana. Aurora jugando con Leo en el jardín, mientras Nicolás los observaba de la terraza con una expresión que dejaba claros sus sentimientos. Fuente próxima a la familia revela que el relacionamiento íntimo comenzó semanas después de la contratación de la joven niñera, de origen humilde. Ella se aprovechó de la vulnerabilidad de él y de la situación del niño, cuenta la fuente anónima. Es una oportunista clásica que vio una chance de oro. Nicolás sintió la sangre helar en las venas. Su primera preocupación no fue con su reputación o con los negocios, fue con Aurora. ¿Cómo ella reaccionaría a eso? ¿Cómo se sentiría al ver su imagen distorsionada de esa forma cruel? Él corrió para el cuarto de ella, pero encontró solo una cama ordenada y una nota sobre la almohada. Nicolás, vi las noticias. Sé que no fue usted que filtró, pero eso confirma todo lo que yo temía. No puedo más quedarme aquí. Es mejor para todos. Cuide bien de Leo. Diga que yo lo amo mucho, pero que necesité viajar. Disculpe por todo. Aurora. Aurora había salido de la mansión a las 6 de la mañana, llevando apenas una maleta pequeña y el corazón destrozado. Ella viera las noticias en el celular aún en el cuarto, acompañadas de centenas de comentarios crueles de personas que no la conocían, pero se sentían en el derecho de juzgarla. Gold digger. Interesada. Pobrecito del niño, siendo manipulado por esa oportunista. ¡Qué asco! Aprovecharse de un viudo en luto. Cada palabra era como una puñalada. Aurora siempre supiera que este día llegaría, pero nada la había preparado para la brutalidad de la exposición pública. Su foto estaba siendo compartida en las redes sociales, su vida privada disecada por extraños. En el autobús que la llevaba de vuelta para la colonia, ella lloró en silencio, pensando en Leo despertando y no encontrándola, pensando en la confusión y en el dolor que él sentiría, pensando en Nicolás intentando explicar lo inexplicable. ¿De dónde ella está? Nicolás rugió para Elena cuando bajó para el desayuno. El ama de llaves fingió sorpresa, pero había algo en sus ojos que lo hizo desconfiar inmediatamente. No sé, señor. Encontré solo la nota. Fue usted. No era una pregunta. Usted filtró las informaciones para la prensa. Elena erguió la barbilla desafiadoramente. Yo protegí a esta familia. Aquella muchacha iba a destruir todo lo que el Señor construyó. ¡Usted destruyó todo!, Nicolás gritó, perdiendo completamente el control. Ella era la mejor cosa que aconteció para Leo en 2 años. ¿Dónde está la tía Aurora? La voz pequeña de Leo en la entrada de la cocina hizo todos voltearse. El niño estaba en pijama, sujetando el osito de peluche que Aurora había dado a él. Nicolás se arrodilló delante del hijo, intentando encontrar palabras. Ella necesitó viajar, Leo, pero ella no se despidió de mí. Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas. Ella prometió que nunca iba a irse. A veces las personas necesitan quebrar promesas, hijo. ¡Es mentira!, Leo gritó, algo que nunca había hecho. Usted la mandó a irse, como mandó a todas las otras.
El niño corrió escalera arriba, batiendo la puerta del cuarto con fuerza. Nicolás se quedó allí, arrodillado en el medio de la cocina, sintiendo como si su mundo hubiese caído nuevamente. La mañana trajo consecuencias aún peores. El teléfono de Nicolás no paraba de tocar. Periodistas, inversionistas, preocupados, miembros del Consejo de Administración exigiendo explicaciones. El escándalo estaba esparciéndose como fuego, alimentado por las redes sociales y por el hambre pública por drama. Beatriz llegó al mediodía, furiosa y en pánico. Nicolás, ¿usted vio las acciones de la empresa? Cayeron 15% desde la mañana. Los inversionistas están apavorados. No me importo con las acciones, Nicolás respondió, parado en la ventana de la oficina. Bien, debería importarse, su reputación está arruinada. Y la de Leo también. ¿Usted cree que él no va a sufrir bullying en la escuela por causa de eso? La mención a Leo hizo a Nicolás voltearse. ¿Qué? Nico querido. Patricia besó ambas las mejillas de Nicolás. Beatriz me contó que usted tiene una nueva empleada. Qué interesante. Durante el almuerzo, que Aurora sirvió discretamente, ella pudo sentir las miradas evaluadoras de las dos mujeres. Cada movimiento suyo era escrutinado, cada palabra pesada y juzgada. Ella es muy joven, comentó Patricia, como si Aurora no estuviese presente, y bastante sencilla. Es exactamente lo que Leo necesitaba. Nicolás respondió fríamente. Tengo seguridad, pero usted sabe cómo las personas hablan, querido. Una joven atractiva viviendo en la casa de un viudo rico. Las lenguas van a hablar. Que hablen. Beatriz y Patricia cambiaron miradas significativas. Nico, Beatriz continuó, recuerda de Isabela Carvajal, hija del magistrado. Ella volvió de París recientemente con PhD en psicología infantil. Sería perfecta para Leo y para usted. Aurora sintió como si hubiese llevado un puñetazo. Ella terminó de servir el café y salió de la sala, pero no antes de oír Patricia susurrar. Pobrecita, debe haberse ilusionado pensando que tenía una chance con él. En aquella noche, Nicolás procuró a Aurora en su cuarto. Ella estaba sentada en la orilla de la cama, aún vestida, mirando por la ventana. Aurora, sobre hoy... No necesita explicar nada, ella dijo sin voltearse. Yo entiendo perfectamente mi posición aquí. No, usted no entiende. Él se aproximó, arrodillándose delante de ella. Usted no es apenas una empleada para mí. Pero es eso que todos ven. Es eso que yo soy. Finalmente, ella lo encaró, y él vio lágrimas en sus ojos. Su hermana está cierta, Nicolás. Las personas van a hablar, y cuando hablen, ¿quién usted cree que va a salir más lastimado de esta historia? Aurora, yo soy una muchacha pobre, cuidando del hijo de un millonario. En la mejor de las hipótesis, van a llamarme de interesada. En la peor, de algo mucho más feo. Nicolás tomó sus manos, pero ella las retiró delicadamente. Tal vez sea mejor yo encontrar otro empleo. No. La respuesta fue inmediata y feroz. Leo necesita de usted. Yo necesito de usted. Y yo necesito de usted también. Ella susurró. Es por eso que tengo que irme, antes que eso se torne algo que pueda destruir a usted y a Leo. Nicolás la tiró para sus brazos, y de esta vez ella no resistió. Ellos se besaron con desesperación, como si fuese la última vez, sabiendo que cada momento robado los aproximaba, más de un precipicio del cual tal vez no consiguiesen volver. Pero lo que ellos no sabían era que Elena había visto a Nicolás entrar en el cuarto de Aurora, y en la mañana siguiente ella hizo una llamada que cambiaría todo. ¿Aló? Revista. ¿Chismes tan famosos? Tengo una historia que puede interesarles. La bomba explotó en un jueves por la mañana, cuando Nicolás abrió la laptop
para checar las noticias financieras y se deparó con su propia foto estampando la capa digital de Chismes and Famosos. El título gritante lo atingió como un puñetazo: millonario, viudo y la niñera, pasión prohibida en la mansión del magnate de la tecnología. Las fotos eran devastadoras. Nicolás entrando en el cuarto de Aurora, los dos besándose en la biblioteca, capturados a través de Notion, la ventana. Aurora jugando con Leo en el jardín, mientras Nicolás los observaba de la terraza con una expresión que dejaba claros sus sentimientos. Fuente próxima a la familia revela que el relacionamiento íntimo comenzó semanas después de la contratación de la joven niñera, de origen humilde. Ella se aprovechó de la vulnerabilidad de él y de la situación del niño. Cuenta la fuente anónima. Es una oportunista clásica que vio una chance de oro. Nicolás sintió la sangre helar en las venas. Su primera preocupación no fue con su reputación o con los negocios, fue con Aurora. ¿Cómo ella reaccionaría a eso? ¿Cómo se sentiría al ver su imagen distorsionada de esa forma cruel? Él corrió para el cuarto de ella, pero encontró solo una cama ordenada y una nota sobre la almohada. Nicolás, vi las noticias. Sé que no fue usted que filtró, pero eso confirma todo lo que yo temía. No puedo más quedarme aquí. Es mejor para todos. Cuide bien de Leo. Diga que yo lo amo mucho, pero que necesité viajar. Disculpe por todo. Aurora. Aurora había salido de la mansión a las 6 de la mañana, llevando apenas una maleta pequeña y el corazón destrozado. Ella viera las noticias en el celular aún en el cuarto, acompañadas de centenas de comentarios crueles de personas que no la conocían, pero se sentían en el derecho de juzgarla. Gold digger, interesada, pobrecito del niño siendo manipulado por esa oportunista. ¡Qué asco! Aprovecharse de un viudo en luto. Cada palabra era como una puñalada. Aurora siempre supiera que este día llegaría, pero nada la había preparado para la brutalidad de la exposición pública. Su foto estaba siendo compartida en las redes sociales, su vida privada disecada por extraños. En el autobús que la llevaba de vuelta para la colonia, ella lloró en silencio, pensando en Leo despertando y no encontrándola, pensando en la confusión y en el dolor que él sentiría, pensando en Nicolás intentando explicar lo inexplicable. ¿Dónde ella está? Nicolás rugió para Elena cuando bajó para el desayuno. El ama de llaves fingió sorpresa, pero había algo en sus ojos que lo hizo desconfiar inmediatamente. No sé, señor. Encontré solo la nota. ¿Fue usted? No era una pregunta. Usted filtró las informaciones para la prensa. Elena erguió la barbilla desafiadoramente. Yo protegía a esta familia. Aquella muchacha iba a destruir todo lo que el Señor construyó. Usted destruyó todo. Nicolás gritó, perdiendo completamente el control. Ella era la mejor cosa que aconteció para Leo en 2 años. ¿Dónde está la tía Aurora? La voz pequeña de Leo en la entrada de la cocina hizo todos voltearse. El niño estaba en pijama, sujetando el osito de peluche que Aurora había dado a él. Nicolás se arrodilló delante del hijo intentando encontrar palabras. Ella necesitó viajar, Leo. Pero ella no se despidió de mí. Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas. Ella prometió que nunca iba a irse. A veces las personas necesitan quebrar promesas, hijo. Es mentira, Leo gritó, algo que nunca había hecho. Usted la mandó a irse, como mandó a todas las otras. El niño corrió escalera arriba, batiendo la puerta del cuarto con fuerza. Nicolás se quedó allí, arrodillado en el medio de la cocina, sintiendo como si su mundo hubiese caído nuevamente. La mañana trajo consecuencias aún peores. El teléfono de Nicolás no paraba de tocar. Periodistas, inversionistas preocupados, miembros del Consejo de Administración exigiendo explicaciones.
El escándalo estaba esparciéndose como fuego, alimentado por las redes sociales y por el hambre pública por drama. Beatriz llegó al mediodía, furiosa y en pánico. Nico, ¿usted vio las acciones de la empresa? Cayeron 15% desde la mañana. Los inversionistas están apavorados. No me importo con las acciones, Nicolás respondió, parado en la ventana de la oficina. Bien debería importarse. Su reputación está arruinada y la de Leo también. ¿Usted cree que él no va a sufrir bullying en la escuela por causa de eso? La mención a Leo hizo a Nicolás voltearse. ¿Qué usted quiere decir? Ya están circulando memes sobre ustedes. El millonario y la cenicienta, amor o interés, que la niñera realmente estaba cuidando. Beatriz mostró el celular. ¡Es humillante! Nicolás miró las imágenes con asco. Aurora estaba siendo retratada como una seductora calculadora, él como un hombre patético, manipulado por la propia soledad. Tenemos que hacer un comunicado, Beatriz continuó. Negar todo. Decir que ella fue despedida por mala conducta, que usted nunca tuvo cualquier involucramiento. ¡Nunca! La voz de Nicolás cortó el aire como una lámina. Nunca voy a decir una palabra contra Aurora. Entonces, ¿usted está admitiendo que tuvo un caso con una empleada? Estoy admitiendo que me enamoré por una mujer extraordinaria que no merecía ser tratada así. Mientras tanto, en el pequeño departamento en Ciudad Nezahualcóyotl, Aurora enfrentaba sus propias batallas. Vecinos la miraban con una mezcla de curiosidad y juzgamiento, algunos susurrando comentarios maldosos cuando pasaba. Miguel, su hermano, estaba furioso. Aurora, ¿qué mierda fue esa? Todo el mundo en la escuela vio las noticias. Dijeron que usted es una prostituta. Miguel, no hable así. Entonces me explica, ¿usted realmente estaba transando con su patrón? La brutalidad de la pregunta hizo a Aurora tambalear. No, es de la forma que están pintando. Entonces usted estaba... Jesús, Aurora, usted tenía un empleo bueno, estaba ayudando a nuestra familia y tiró todo fuera por un hombre rico que nunca iba a asumir a usted mismo. Cada palabra de Miguel era como una bofetada. Aurora se trancó en el cuarto que dividía con él, llorando en silencio mientras oía los comentarios crueles de vecinos del lado de afuera. Su madre, internada en el hospital, había visto las noticias en la televisión de la enfermería. Cuando Aurora fue a visitarla, encontró lágrimas en sus ojos. Mi hija, lo que hicieron con usted. Madre, usted se enamoró. La madre de Aurora dijo simplemente, yo vi en sus ojos en las últimas semanas. Usted estaba feliz de una forma que nunca había estado. Y ahora está todo destruido. Perdí el empleo, nuestra situación financiera, mi reputación. ¿Usted perdió el hombre que ama? Aurora asintió, incapaz de hablar. Entonces el resto puede reconstruirse. Pero un amor verdadero, eso es raro, mi hija. Tal vez valiese la pena luchar por él. De vuelta a la mansión, Leo había entrado en huelga de hambre. Se rehusaba a comer, a jugar, a hablar con Nicolás. Se quedaba sentado en la ventana del cuarto, esperando a Aurora volver. Leo, usted necesita comer alguna cosa, Nicolás imploró. Solo cuando la tía Aurora volver. Leo, ella no va a volver, no puede volver. ¿Por qué? Porque usted no deja. ¿Cómo no dejó mamá quedarse viva? Las palabras atingieron a Nicolás como balas. Leo estaba responsabilizándolo por la muerte de la madre y por el abandono de Aurora. Y tal vez tuviese razón sobre Aurora. Tal vez él podría haber luchado más, protegido ella mejor. Pero ahora era tarde de más. El estrago estaba hecho. Aurora había partido. Su reputación estaba destruida y Leo estaba pagando el precio por una pasión que debería haber permanecido enterrada. Nicolás se trancó. En la oficina,
ignorando las llamadas insistentes de abogados y consultores de imagen. Por primera vez desde la muerte de Camila, él se permitió llorar por Aurora, por Leo, por la felicidad que había tenido por algunas semanas preciosas y que ahora parecía solo un sueño cruel. En la mesa a su frente, la foto de Camila lo observaba. Por un momento insano, él se sorprendió imaginando lo que ella pensaría de todo eso. Si ella aprobaría a Aurora, si entendería que él había intentado amar nuevamente. Pero Camila estaba muerta, Aurora había partido y él estaba solo nuevamente, solo que de esta vez había llevado su hijo junto para el abismo del dolor. La puerta de la oficina se abrió y Beatriz entró sin tocar. Nico, necesitamos conversar. Recibí una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Para acabar con este escándalo de una vez por todas. Había algo en la voz de Beatriz que hizo Nicolás voltearse. Un tono que él conocía bien y que nunca significaba nada de bueno. Beatriz se acomodó en el sillón de cuero enfrente a la mesa de Nicolás, cruzando las piernas con la elegancia calculada de quien estaba a punto de jugar sus cartas más poderosas. La propuesta vino a través de Enrique. Ella comenzó, refiriéndose al marido juez. Él tiene conexiones con algunos empresarios de medios. Ellos pueden hacer este escándalo desaparecer completamente. Nicolás erguió una ceja. ¿En cambio de qué? Usted se casa con Isabela Carvajal, una ceremonia discreta, nada ostentoso, considerando que aún está de luto. Ella tiene el perfil perfecto, educada, de nuestra clase social, con formación en psicología infantil. Leo se beneficiaría enormemente. ¿Usted enloqueció? Piense, Nico. Isabela es hija del magistrado Carvajal. La familia de ella tiene influencia suficiente para abafar cualquier escándalo. Una alianza matrimonial estratégica salvaría su reputación y la de Leo. Nicolás se levantó bruscamente. No voy a casarme con una mujer que no amo para salvar mi reputación. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Quedarse aquí lamentando por una mujer que huyó en la primera dificultad? Aurora mostró quién realmente es. Cuando la cosa apretó, ella abandonó a usted y a Leo. Las palabras de Beatriz atingieron a Nicolás en lleno. Durante los 3 días, desde que Aurora había partido, él se permitiera acreditar que ella había actuado por noble sacrificio. Pero, ¿y si Beatriz estuviese cierta? ¿Y si Aurora simplemente no fuese fuerte lo suficiente para enfrentar el mundo de él? Mientras tanto, en el departamento apretado en Ciudad Nezahualcóyotl, Aurora estaba descubriendo que la humillación pública era solo el comienzo de sus problemas. La cuenta de luz había llegado con una multa absurda. Miguel necesitaba de material escolar caro para el último año y los costos médicos de la madre continuaban acumulándose. Peor aún, ninguno de los lugares donde había enviado currículo la llamaba para entrevista. Su foto había circulado tanto en las redes sociales que cualquier empleador la reconocía inmediatamente. «Usted es la niñera del escándalo, ¿verdad?», preguntó la gerente de una tienda en el centro comercial donde Aurora intentaba una vacante de vendedora. «Disculpa, querida, pero no podemos contratar a alguien con esa exposición. Imagina si los clientes comienzan a tirar fotos, a hacer video. Sería un lío». Aurora salió de la tienda con los ojos ardiendo de lágrimas contenidas. Estaba sentada en un banco del centro comercial, intentando encontrar fuerzas para volver para casa cuando una mujer elegante se aproximó. «Aurora Silva». Aurora erguió los ojos, reconociendo inmediatamente la mujer de las revistas de sociedad. Era Patricia Silveira, la amiga de Beatriz que había almorzado en la mansión. «¿Sí? ¿Podemos conversar? Tengo una propuesta que puede interesarle». Ellas se sentaron en un café próximo y Patricia fue directo al punto. «Voy a ser franca con usted, querida. Su situación está complicada.
Pero yo puedo ayudar. ¿Cómo? Tengo contactos en algunas revistas. Podemos organizar una entrevista exclusiva donde usted cuenta su versión de la historia. Habla sobre cómo fue seducida por un patrón poderoso, cómo se sintió explorada, cómo se arrepintió. El público adora una historia de redención. Aurora sintió el estómago embrullar. La señora quiere que yo mienta. Quiero que usted sea inteligente. Nicolás Escalante nunca va a asumir un relacionamiento con usted públicamente. Él tiene mucho a perder. Usted puede salir de esa como víctima, ganar algún dinero con las entrevistas y seguir su vida. ¿Y él? Él va a quedarse bien. Hombres ricos siempre se quedan. La pregunta es, ¿y usted? Aurora miró por las ventanas del café para el movimiento del centro comercial. Familias felices, personas con empleos seguros, vidas normales que ella tal vez nunca pudiese tener nuevamente. Necesito pensar. No demore mucho, querida. Los medios tienen memoria corta. En algunas semanas, si usted no hace nada, será solo más una historia olvidada. Pero sin dinero, sin empleo y con una reputación manchada. En aquella noche, Aurora no consiguió dormir. Se quedó mirando para el celular, donde había centenares de mensajes no leídas, algunas de apoyo, muchas de odio, algunas de propuestas indecentes y varias de periodistas ofreciendo dinero por su versión de los hechos. Pero había un mensaje que la intrigaba. Era de un número desconocido, recibida hace 2 días. Aurora, mi nombre es Carlos. Yo era el chofer del señor Nicolás. Tiene cosas sobre esa historia toda que usted necesita saber. ¿Podemos encontrarnos? Ella había ignorado el mensaje inicialmente, pensando ser más un periodista intentando informaciones. Pero ahora, con la propuesta de Patricia haciendo eco en su mente, decidió responder. ¿Qué tipo de cosas? La respuesta vino casi inmediatamente, sobre quién realmente filtró las informaciones. ¿Y por qué Elena no actuó sola? Aurora sintió el corazón acelerar. Ella siempre sospechara que había más por detrás de la traición de Elena, pero estaba herida de más para investigar. ¿Dónde podemos encontrarnos? Plaza de la Constitución, mañana a las 2 de la tarde. Banco cerca de la catedral. Voy a estar de gorra azul. Carlos estaba nervioso cuando Aurora se aproximó. Ex chofer de la familia Escalante hace 5 años, él había sido despedido en el día siguiente al escándalo, oficialmente por corte de gastos, pero él sabía la verdad. Aurora, gracias por venir. Sé que debe estar pasando por un infierno. ¿Por qué usted quería verme, Carlos? Porque no aguanto más cargar esa culpa. Elena no actuó sola. Ella fue incentivada. ¿Cómo así? Carlos miró alrededor, como si temiese ser oído. La señora Beatriz, hermana del señor Nicolás. Ella venía conversando con Elena hace semanas, llenando la cabeza de ella sobre cómo usted era una amenaza para la familia. Aurora sintió la sangre helar. ¿Beatriz mandó a Elena a filtrar las informaciones? Peor. Ella pagó a un fotógrafo profesional para quedarse de tocaya en la mansión. Aquellas fotos no fueron tiradas por acaso, Aurora. Fue todo planeado. La revelación atingió a Aurora como un rayo. Las fotos eran profesionales de más, los ángulos perfectos de más. ¿Cómo ella no había percibido? ¿Pero por qué? Porque la señora Beatriz ya tenía otros planes para el hermano. Tiene una tal de Isabela, hija de un magistrado. La familia toda ya está articulando un casamiento. Aurora se recordó de la conversación que había escuchado parcialmente durante el almuerzo. Isabela Carvajal, PhD en psicología infantil, perfecta para Leo y para Nicolás. ¿Usted tiene pruebas de eso? Carlos titubeó, después tiró el celular del bolsillo. Grabé algunas conversaciones de la señora Beatriz con Elena. No sabía que iba a necesitar de ellas, pero mi instinto me dijo para guardar. Las grabaciones
eran devastadoras. La voz de Beatriz orientando a Elena sobre cuándo tirar las fotos, cómo filtrar las informaciones, qué historia contar a los periodistas. Es por la familia, Elena. Nico no ve que esa muchacha va a destruir todo. A veces necesitamos proteger a las personas de sí mismas. Y si el señor Nicolás descubrir, él no va a descubrir, e incluso que desconfíe, ya será tarde de más. La muchacha tendrá ido y él podrá seguir adelante con alguien apropiado. Aurora oyó las grabaciones con una mezcla de rabia y alivio. Rabia por haber sido manipulada tan cruelmente. Alivio por saber que Nicolás no había traicionado su confianza. ¿Por qué está mostrándome eso?, ella preguntó. Porque vi cómo el señor Nicolás se quedó después que usted se fue. Y vi lo que aconteció con Leo. Carlos balanceó la cabeza tristemente. Aquel niño no come derecho hace días. Se queda solo preguntando cuándo usted va a volver. Las lágrimas quemaron los ojos de Aurora. ¿Cómo ellos están? El señor Nicolás está siendo presionado por la familia toda para casarse con esa Isabela. Dicen que es la única forma de salvar la reputación de él y de Leo. Y Leo, pobrecito, creo que culpa al padre por usted haber ido. Aurora cerró los ojos, sintiendo el peso de la situación. Nicolás estaba siendo manipulado por la propia familia, presionado a un casamiento que no quería. Leo estaba sufriendo por causa de una separación que fuera orquestada. Y ella había huido sin luchar, exactamente como Beatriz había previsto que haría. Carlos, ¿usted me prestaría esas grabaciones? Claro, pero ¿qué va a hacer? Aurora miró para la catedral, metropolitana, imponente contra el cielo de la Ciudad de México. Por semanas ella habíase escondido, se dejado ser pintada como villana, aceptado pasivamente el papel de víctima que le habían atribuido. Pero ahora sabía la verdad, y la verdad cambiaba todo. Voy a luchar, ella dijo, con una determinación que no sentía hace semanas. Voy a luchar por nuestra felicidad. Aurora pasó la noche despierta, planeando cada movimiento. Las grabaciones de Carlos eran su arma, pero ella necesitaba usarlas de la forma cierta. No bastaba solo exponer a Beatriz. Ella necesitaba hacer Nicolás entender que había huido no por cobardía, sino por amor. Y necesitaba hacer eso antes que él se casase con Isabela. En la mañana siguiente, ella llamó para Patricia Silveira. Cambié de idea sobre su propuesta, dijo Aurora, pero quiero hacer diferente. Quiero una rueda de prensa, hoy a la tarde. Querida, eso es arriesgado. Una rueda de prensa da margen para preguntas que usted puede no querer responder. Es exactamente lo que quiero. Quiero responder a todo. Dije no. Mientras tanto, en la mansión, Nicolás estaba reunido con Beatriz, el abogado de la familia, e Isabela Carvajal. La joven era todo lo que Beatriz había prometido. Elegante, educada, articulada, pero cuando ella hablaba, Nicolás solo conseguía pensar en la risa espontánea de Aurora, en la forma como sus ojos brillaban cuando jugaba con Leo. La ceremonia puede ser organizada para la próxima semana, Beatriz estaba diciendo. Algo discreto, solo familia próxima. Lo importante es mostrar estabilidad. Isabela sonrió comprensivamente. Entiendo que este es un momento difícil, Nicolás. No espero un romance de cine. Sé que este casamiento es práctico, pero acredito que podemos construir algo sólido con el tiempo. Antes que Nicolás pudiese responder, Elena entró apurada en la sala. Señor Escalante, tiene una rueda de prensa pasando en vivo en la televisión. Es sobre la señorita Aurora. Todos se voltearon para la televisión que Elena encendió. En la pantalla, Aurora estaba sentada detrás de una mesa,
vistiendo un traje sencillo pero elegante que había pedido prestado para una amiga. Su postura era ereta, su mirada determinada. «Mi nombre es Aurora Silva», ella comenzó, su voz clara a pesar de los nervios. «Ustedes me conocen como la niñera del escándalo. Estoy aquí para contar la verdad». Nicolás sintió el corazón parar. «Primeramente, quiero aclarar que nunca fui víctima de acoso o explotación. Nunca fui manipulada o coaccionada. Yo me enamoré. Simplemente me enamoré por un hombre extraordinario que por acaso era mi patrón». Un murmullo recorrió a los periodistas presentes. Beatriz apretó los puños. «Sé que muchos creen eso imposible. ¿Cómo una mujer sencilla como yo podría conquistar a un hombre como Nicolás Escalante? La respuesta es: yo no conquisté. Nosotros nos conquistamos mutuamente, a través de conversaciones sinceras, momentos compartidos cuidando de un niño que ambos amamos». Aurora hizo una pausa, bebiendo agua, reuniendo coraje para la parte más difícil. «También sé que muchos me ven como una oportunista, que huí cuando las cosas se pusieron difíciles, probando que estaba solo interesada en el dinero de él». Su voz tembló ligeramente. «Yo huí, sí, pero no por cobardía o porque fui desenmascarada. Huí por amor». «¿Cómo así?», preguntó una periodista. «Huí porque sabía que mi presencia estaba perjudicando al hombre que amo y al niño que considero un hijo. Huí para protegerlos, incluso que eso significase destruir mi propia felicidad». En la mansión, Nicolás estaba de pie delante de la televisión, absorbiendo cada palabra. «Pero hoy estoy aquí porque descubrí que mi huida no fue resultado natural del escándalo. Fue resultado de una manipulación cruel y calculada». Aurora tomó la tablet a su frente y activó la primera grabación. La voz de Beatriz hizo eco por la sala de rueda de prensa y simultáneamente por la sala de la mansión. «Es por la familia, Elena. Nico no ve que esa muchacha va a destruir todo. A veces necesitamos proteger a las personas de sí mismas». El silencio en la mansión fue absoluto. Beatriz había empalidecido completamente. Isabel la miraba confusa entre los hermanos. «Esta es una de las varias grabaciones que comprueban que el escándalo no fue accidental». Aurora continuó en 1900. «La televisión fue orquestado por la familia Escalante para alejarme de Nicolás y de Leo. Las fotos fueron tiradas por un fotógrafo profesional contratado específicamente para esa finalidad. Ella reprodujo más trechos de las grabaciones, cada uno más condenador que el anterior. Estoy exponiendo eso no por venganza, sino por justicia. Nicolás Escalante no merecía ser manipulado por la propia familia. Leo no merecía perder a alguien que lo ama. Y yo no merecía ser pintada como una villana cuando mi único crimen fue enamorarme». Nicolás se volteó lentamente para Beatriz. Su voz salió baja, controlada, pero cargada de una furia fría. «Salga de mi casa». «Nico, yo puedo explicar». «Salga de mi casa». Él rugió, perdiendo completamente el control. «Usted destruyó todo. Destruyó a mi hijo. Destruyó a la mujer que amo. Destruyó nuestra felicidad». Isabela se levantó discretamente. «Creo que es mejor yo irme también». «Isabela, espere». Beatriz intentó intervenir, pero Nicolás la cortó. «Vaya, Isabela, con todo respeto, pero no hay casamiento. Nunca habrá». En la rueda de prensa, Aurora estaba respondiendo a la pregunta final. «Señorita Silva, después de todo, ¿lo que aconteció, la señora aún ama a Nicolás Escalante?» Aurora miró directamente para la cámara, como si pudiese ver a través de ella hasta el hombre que sabía estar asistiendo. Amo con cada fibra de mi ser. Amo la forma como él se dedica al hijo,
cómo lucha para ser un buen padre, incluso cargando su propio dolor. Amo su inteligencia, su fuerza, su capacidad de crecer y cambiar. Amo incluso sus fallas, porque ellas lo tornan humano. Lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de ella, pero su voz permaneció firme. Y amo a Leo como si fuese mi propio hijo. Amo su dulzura, su sensibilidad, su forma única de ver el mundo. Amo como él me enseñó que el amor no tiene límites cuando es verdadero. Ella se levantó, encerrando la rueda de prensa. Nicolás, si está asistiendo, yo siento mucho por haber huido. Siento mucho por no haber luchado, pero estoy luchando ahora. Y si aún hubiese una chance, una pequeña posibilidad de construir una familia juntos, yo estaré esperando. Cuando Aurora llegó al pequeño departamento de la familia, Nicolás ya estaba allí. Él estaba sentado en la sala apretada, sujetando a Leo en el colo. El niño tenía el rostro hinchado de tanto llorar. «Tía Aurora». Leo se soltó de los brazos del padre y corrió para ella, que lo pegó en el colo, cubriéndolo de besos. «Hola, mi amor. Sentí tanta añoranza suya. Usted volvió de verdad». Nicolás se aproximó lentamente. Sus ojos estaban rojos y había una vulnerabilidad en su rostro que Aurora nunca había visto. «Asistí a la rueda de prensa». Él dijo simplemente. «Nicolás, Usted fue corajuda, más corajuda que yo». Él paró enfrente de ella, titubeante. ¿Puedo tocarla?» En respuesta, Aurora se aproximó aún con Leo en el colo y se aniñó en el abrazo más apretado de sus vidas. «Disculpa por dejar que eso aconteciese», Nicolás murmuró en su oído. «Disculpa por no proteger a usted. Disculpa por huir, por no confiar que nuestro amor era fuerte lo suficiente para superar cualquier cosa». «Tía Aurora», Leo interrumpió, «¿ahora usted no se va más?» Aurora miró para Nicolás, que asintió con una sonrisa a través de las lágrimas. «Nunca más, mi amor, nunca más». 6 meses después, la pequeña ceremonia en el jardín de la mansión era todo lo que Aurora había soñado. No había fotógrafos, no había socialités curiosas, solo familia verdadera y amigos próximos. Leo fue el paje, llevando las alianzas con una seriedad adorable. Cuando el padre preguntó si había alguien que se opusiese a la unión, él gritó: «Yo apoyo», haciendo todos reír. Durante los votos, Nicolás sujetó las manos de Aurora y habló con el corazón abierto. «Aurora, usted me enseñó que el amor verdadero no es aquel que nunca enfrenta tormentas, sino aquel que sabe cómo bailar en la lluvia. Usted trajo luz para nuestra oscuridad y me mostró que segundas chances son posibles cuando encontramos la persona cierta». Aurora, con lágrimas en los ojos, respondió: «Nicolás, usted me enseñó que el amor no ve clases sociales, orígenes o diferencias. Ve solo almas que se reconocen. Prometo amar a usted y a Leo con todo lo que tengo, hoy y siempre». Cuando se besaron, sellando la unión, Leo gritó «¡Viva!» y corrió para abrazar a los dos. La familia que había comenzado con una tormenta finalmente había encontrado su puerto seguro, y de esta vez nada ni nadie podría separarlos. En el horizonte, el sol se ponía pintando el cielo de dorado, el color de la esperanza, de la renovación y del amor que vence todas las batallas cuando es verdadero.